España. Y bueno, antes de nada, quería suscribir y agradecerle a Jimmy y a Marcos que se acordarán de mí para esta presentación. Yo tengo 36 años, tengo casi 20 de experiencia y para mí estar aquí es hacerme muy pequeñito ante Marcos, ante Juan Cruz. Entonces, bueno, no puedo decir más que me siento muy honrado por estar aquí. También os doy las gracias a todos. Y quiero empezar por un dato, Marcos, que está al principio del libro, los que lo han leído lo conocerán, que es un libro escrito en las postrimerías del siglo XX, pero que ha tardado 20 años en ser publicado. ¿Cuál es la historia, Marcos? Casi como la enfermedad de Claudio. Un secreto. Bueno, el libro tenía que haberse publicado en un primer momento en una editorial cuyo nombre no voy a decir, muy importante, de Barcelona, pero tuvo la mala suerte, que me persigue desde mi primer libro, de que el editor del libro, jefe de la casa editorial, que da la casualidad que es la misma que mi primer libro, voy dando datos, es cesado, cosa que suele pasar muy a menudo en el mundo editorial. Eso Juan lo conoce muy bien, el mundo editorial. De pronto, un señor, aparentemente muy bien situado, pierde el favor de la empresa y cuando él se marchó, el libro se quedó en un limbo y los herederos de este editor no lo consideraron oportuno publicar y me lo devolvieron. Yo me lo metí en un cajón y no es que no hiciera ningún intento por buscar otra editorial, a lo mejor hice alguno, incluso recuerdo uno, pero la cosa se retrasaba, se postergaba, se fue siendo como un libro maldito, ¿no? Y al final se terminó, empezó el nuevo siglo, empezaron, y a mí se me fue olvidando. Hay un momento dado en la vida de un escritor que no existe la urgencia de publicar, ¿no? Claro, las urgencias son en la adolescencia, los primeros libros que te hacen tanta ilusión. Luego uno se apoltrona un poco, la vida va cambiando, y ahí se fue quedando el príncipe de Aleppo. Y de vez en cuando alguien me decía, ¿y cuándo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Al final pensé en hacer una edición numerada del libro con esta misma casa, que hacen unas ediciones preciosas de bibliófilo, que son de 100 ejemplares nada más, numerados. Y de golpe Claudio, nuestro anfitrión hoy ausente, me dijo, mira, voy a sacar un nuevo sello ya de venta en librerías. Creo que este libro va a estar mejor en esta colección que en la de bibliófilo, que al fin y al cabo son 100 ejemplares numerados, muy bonitos, pero que tienen una difusión mucho más reducida. Y así, de golpe, el príncipe de Aleppo resucitó. Y se imprimió
durante la feria, lo firmé prácticamente el último día de la Feria del Libro, que fue el viernes 10, porque acababa de salir. Y ahora tenemos esta presentación en día tan asiago como hoy por el termómetro, ¿no? Esta es un poco la breve historia. Voy a decir que mi primer libro, cuando digo mi primer libro, no me refiero a mi primer libro como objeto, ese lo publiqué yo con 17 años, con un dinero que me dio mi madre, que era un libro de poemas, que rápidamente repudié. Y eso pasa a los 17 años. Me refiero a mi primera novela, que se llamaba El laberinto de Sion, que lo iba a publicar la editorial Seix Barral, y que su gran jefe, su editor, Carlos Barral, fue cesado. Y cuando prácticamente no habíamos firmado el contrato, pero yo tenía ya toda la correspondencia con Carlos y todo eso de que se iba a publicar. Por fortuna, Barral creó un nuevo sello, Barral Editores, casi enseguida de salir de la casa familiar, y el libro se publicó en 1971, bajo el sello de Barral Editores, acompañado por mi querido y lejanísimo amigo Alfredo Brais Echenique. Digo lejanísimo porque hace muchos años que no lo veo, pero tuvimos nuestro bautismo de fuego en el día de San Jordi del año 71, juntos, él con el Mundo para Julius y yo con el laberinto de Sion. Bueno, creo que ya he extendido muchísimas preguntas. Antes de que hable Juan Cruz, Sí. quiero preguntarte una cosa que además lo cuentes en el libro. Realmente tu primer libro, dices que más que pertenecer a tu historia literaria, pertenece a la prehistoria. Hablo acerca de los viajes. Ah, ese es el primer libro que reconozco. No es ese que publiqué a los 17 años. Este ya lo publiqué con 18, 19. Sí, ya en Madrid. Sí. ¿Y qué querías preguntarme sobre acerca de los viajes? No, que como has contado que tu primer libro fue el otro, y en el libro aquí cuentas, en El Príncipe de Alepo, ¿no? Que tu primer libro, que pertenece a la prehistoria, era acerca de los viajes. Sí. Y yo quería preguntarte si ese también lo estabas repudiando. No soy tan cruel, pero, por ejemplo, estoy haciendo una antología de toda mi poesía para la editorial Renacimiento, para una colección de antologías que hace el Renacimiento de Sevilla, y no incluyo ningún poema acerca de los viajes. En una recopilación que se publicó en Bogotá en el 2017, si no me equivoco, que reunió toda mi poesía completa con el nombre de Todas las noches del mundo, tampoco está incluido acerca de los viajes. Empieza con Los pasos perdidos, que es el libro de la Donais, que bueno, fue con el que me di a conocer en España. Te damos el turno, Juan. Ahora me toca a mí. Bueno, este es un libro especialmente bueno, que yo recomiendo absolutamente, porque no es una memoria personal tan solo, es una memoria de la época. Y es una época que algunos de nosotros, mira, aquí está Pereda y está Fajardo, algunos de nosotros vivimos esa época y muy poca gente la ha contado así,
con esa generosidad, porque Marcos evidentemente es el protagonista, incluso su familia es la protagonista. En un momento determinado, la familia que va juntándose a su familia, en el caso de la admirable Rosa Pereda. Pero el libro es sobre todo una narración, no es obviamente una novela, no es una carta, no es una especie de masturbación literaria sobre una época en la que él fue feliz, sino que es un retrato generoso de la gente a la que él acompañó en los primeros años de una historia muy fecunda, que es la historia de su generación poética y literaria, y de su generación, por así decirlo, abocada al desastre, que finalmente triunfa, porque es una generación que nace en tiempos de Franco, en un tiempo, por otra parte, en el que coexisten algunos editores extraordinarios, sobre todo Carlos Barral, a quien Marcos defiende sobre todo en Las horas bajas de Carlos Barral. Es también un libro en el que Marcos no lo dice abiertamente, pero él ayuda de una manera expresa a Jim Ferrer, a Carnero, a Siles. Es decir, no hay nadie que toque en la puerta de Marcos, o nadie al que Marcos toca la puerta para conocerlo, que no se beneficie de las actitudes de anfitrión literario que tiene Marcos Ricardo Barnatán. Eso incluye, evidentemente, un personaje fundamental en la literatura y en Marcos Barnatán, que es Jorge Luis Borges. El modo que Marcos tiene de tratar a Borges y de discriminarlo, por cierto, con justicia, de otro grande de entonces, que era Ernesto Sábato, que quizá es el hombre más antipático y engreído que yo he conocido, y que Marcos retrata muy bien, porque, claro, nosotros no hemos hablado de Sábato, hemos tenido como miedo de decir quién era Sábato, pero Sábato era, como decía y dice su segunda mujer, Elvira, una de las peores personas de Argentina. Bueno, Que siempre ha estado simulando que es una buena persona, pero que cuando da la vuelta es la peor persona del mundo, y de un engreimiento realmente extraordinario. Marcos no llega a esos niveles que yo estoy avanzando, pero sí lo apunta. Tan es así, Juan es más cruel que yo. tan es así que una vez Marcos quiso entrevistarle y quedó con él en santos lugares, pero le pareció tan antipático el tipo que decidió no ir a santos lugares a hacerle la entrevista. Y luego Rosa, que le quiere mucho, pero a veces no tanto, le dijo, ¿por qué no vienes conmigo a entrevistar a Sábato? Y ni aún así Marcos se... Entonces, la relación con Borges es una relación de una enorme ternura, y los libros de Marcos, sobre todo la biografía que hizo, es un retrato muy cabal de Borges. Las andanzas con su generación, incluido Villena, no digo incluido Villena porque me parece que es el último de los que él retrata y no tiene otra connotación de esto de incluido. Villena es una maravilla de sintaxis y de comprensión de lo que significó aquel periodo vital en la nueva poesía española. Y cuando digo nueva, estoy diciendo nueva. No nueva porque eran nuevos, sino porque era de un atrevimiento que contrastaba con algo que Marcos creo que a veces
muy acertadamente y otras veces con un poco de humor tremendo, considera como que es la ruptura definitiva, no solo con la poesía social, sino con la poesía de pesados, perdón por la palabra, como, y que yo lo comparto, como Antonio Machado u otros de la época, que prosiguieron siendo poetas a pesar de su muerte. Entonces, hay en este libro una expresión de generosidad casi suicida. Yo conozco pocos escritores que han dado tanto y han recibido tan poco de sus propios, digamos, elogiados o de sus propios compañeros de generación. Yo creo que Marcos es ejemplar en ese sentido. Yo tengo mi propia vida con respecto a eso, mi propia experiencia de vida con respecto a eso, porque cuando yo publiqué mi primera novela, me jode mucho decir cuando yo publiqué y después contar, porque parece una tautología, pero es que es verdad, porque no es solo verdad en mi caso. Entonces Marcos escribió un artículo, no me acuerdo cómo se titulaba, sobre mi novela, que publicó en el diario Pueblo, o en Informaciones, no me acuerdo. Creo que fue un pueblo. El Pueblo. Pueblo literario. Sí, era una página entera que le abrió los ojos a algunos editores y a algunas personas para que se fijaran en que había un tipo en Tenerife que había escrito un libro. Y claro, aquello dio de sí algunas envidias y otras inconveniencias, hasta el punto de que como empezaron a decir que nacían los narranarios, que éramos como dos, y de pronto nacieron los narraluces, que eran también como dos. Es decir, porque en España se veía que todo el mundo estaba esperando que de pronto hubiera eclosiones regionales. Menos mal que Cataluña todavía no había tenido el proceso y podían hablar castellano hasta que dejaron de hablar castellano, por ejemplo, Chinferrer. Bueno, entonces Marcos hizo eso. Y al venir yo a Madrid, lo busqué. Entonces Marcos muy amablemente me citó en el Café Gijón. Él iba donde citaba a todo el mundo y donde todo el mundo se citaba entonces, incluido Servino Fajardo. Entonces yo llegué allí, Marcos me esperaba en las mesas del final, vestido de blanco, impoluto, y yo le dije, me voy a Inglaterra, me voy a Francia, me voy a no sé dónde, y de todos los sitios he tenido contacto. Cabrera Infante, Ullán, Severo Sarduí, que me dio, o sea, eso no es habitual. No era habitual entonces, por otra parte, que la gente tuviera tantos contactos, ¿no? Era como un lente de contacto, Marco Ricardo Bernardán. Y con ese papel, que yo además era un papel, porque yo iba anotando. Tú supongo que te acordarás un poco de ese momento, ¿no? Y yo fui a ver a Cabrera Infante. Yo tenía una agenda donde buscaba las direcciones, Sí, los sí, teléfonos, sí. para dártelos. Sí. Bueno, y para mí fue... Y yo siempre le he querido mucho a Marcos. No solo por eso, sino porque nunca pidió nada a cambio de nada. Ni siquiera ahora en este libro, y ni siquiera con este libro. Es un libro de una hermosura extraordinaria. Es un libro que tú lo lees con verdaderas ganas de que dure. Como los capítulos de Rayuela. Porque además tiene el humor que a veces tiene Cortázar. Es un libro formidable. Yo no comprendo cómo
no lo publicaron antes, los que hayan recibido la propuesta, y como yo no era editor cuando lo entregaste, pues no tengo tanta No tienes culpa. culpa, no. No tengo tanta culpa. Porque los editores son culpables por naturaleza. Y en este caso yo no fui culpable, sino por naturaleza. Marco, enhorabuena de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Para mí ha sido una lectura muy fructífera, muy extraña, porque no hay gente tan generosa en ningún lado, ni en el periodismo, donde está todo el mundo mirando a ver si que no sé qué, que un día... Hoy me dijeron que una entrevista mía no sale en un sitio porque no me quieren, no sé qué. O sea, todas esas cosas pasan. Y el mundo del periodismo es raro. El mundo de los escritores es raro. El mundo de los artistas es raro. El mundo tuyo es más raro. Todavía. Pero Marco es un raro bueno, es un buen raro. Así que, enhorabuena. Ahora que Juan. perdón, Sí, adelante. no, Ahora no diga que esto es mentira. no puedo decir que todo es verdad, porque sería tirarme flores a mí mismo, porque me han tirado muchas flores, se lo agradezco mucho. Juan, creo que casi todo lo que ha dicho es verdad. O por casi para resguardarme, ¿no? A mí me ha emocionado mucho leer las pruebas de este libro, porque había estado 22 años guardado en un cajón. Entonces, cuando llegaron las primeras pruebas y había que corregir esa seta por esta, esas cosas, me leí el libro otra vez y me emocionó leerlo, porque de alguna manera me parecía que no lo había escrito yo, que era un libro que había escrito alguien hace Borges. 22 años. Borges. No creo que lo hubiera escrito, pero otro yo, Mira. Mira. el otro yo. Y estoy contento de que salga, aunque ya con esta provecta edad que tengo, lo de provecta edad es un homenaje que hago a mi amigo Miguel Ángel Molinero, que lo decía mucho, que siempre hablaba de nuestra provecta edad, y eso que tenía entonces 50 años. Imagínate ¿qué diría hoy con 75 que tengo yo ahora? Tú eres bebé provecta. Tú estás hoy Cabrera Infante. Bebé provecta. Bueno, como vais a ver, los que tengáis ganas de leerlo, por este libro aparecen muchos amigos muy queridos. A mí me ha dado mucha pena porque cuando leía las pruebas hablo de todos esos amigos en presente como que están vivos, pero la mayoría de los que hablo están hoy muertos. Y ahí aparece Guillermo Cabrera Infante, que fue tan importante para los dos, para Rosa y para mí, aunque le conocimos de forma distinta y por distintos caminos, pero luego coincidimos en Gloucester Road, los dos, ¿no? 53. 53, donde sigue viviendo Miriam Gómez. Aparece Eduardo Arroyo, que fue un gran amigo, al que también
extraño mucho, siento su ausencia. Aparecen figuras como Cortázar, con el que no tuve una gran amistad, pero sí algunos contactos y alguna relación y una gran admiración. Aparecen filósofos como Emmanuel Levinas, por ejemplo, que fue muy importante para mi entendimiento del judaísmo. Aparece Gershon Scholem, maestro de la Cábala. Curiosamente, el que menos aparece en este libro es Borges. Aunque siempre ahí está la sombra de Borges, pero aparece poco. ¿Por qué? Porque a Borges yo le había dedicado ya media docena de libros y la biografía total, ¿no? Entonces, me parecía que ya había hablado demasiado de Borges, ¿no? Pero Borges sobrevuela siempre está por ahí. Los viajes a Buenos Aires, los encuentros con María Kodama. Otra presencia importante es la presencia de Buenos Aires. Aunque yo me marché de Buenos Aires con 18 años, recién cumplidos, Buenos Aires es parte importante de mi vida, porque es mi infancia, y eso lo sabes tú bien, que acabas de publicar un libro sobre tu infancia. Y la infancia, la ciudad de la infancia, que probablemente tiene muy poco que ver con la geografía urbana verdadera de esa ciudad, es una geografía imaginaria, es una ciudad de ficción que crea el que recuerda. Está bastante presente en el libro, desde los orígenes, las casas de los abuelos, que son las casas fundacionales de tu cultura y de tu educación, y bueno, el recuerdo también está en mis padres, apenas dibujados, no, tampoco hay un gran fresco de ellos, sino más bien están dibujados, un poco dibujados, ¿no? ¿Qué más puedo deciros? Deciros que... Y está la política, porque tú abrazas la política en este libro, y tu padre un día te dice enhorabuena, ya tienes presidente. Sí. Sí. Eso para mí me emociona mucho. Mira, en el año 1958, que yo tenía 12 años, 11 años, es el triunfo de Arturo Frondizi en las elecciones, las primeras elecciones democráticas después de la caída del segundo gobierno de Perón, segundo periodo. Hubo otro gobierno de Perón, pero mucho más reciente. Entonces, mi familia, la familia de mis padres, sobre todo la de mi madre, porque mi abuelo paterno ya había fallecido, era políticamente contraria a las opiniones políticas de mi padre. Digamos que mi padre era la oveja negra. Mi padre apoyó a este presidente, Arturo Frondizi, por poco tiempo, porque terminó siendo un traidor. Y eso digo, como los héroes, con qué facilidad
se transforman en traidores, ¿no? Sí, de hecho, perdona Marcos, dices una infancia en la que los héroes se transformaban rápidamente en traidores. Esto lo has subrayado tú, ¿eh? Sí, sí. Sí. Yo recuerdo, claro, voy a dar 2 datos, que hay algunos argentinos en la sala de edades parecidas que lo recordarán. En mi colegio, yo fui a la escuela pública, porque mi padre era partidario de la escuela pública, fui a la escuela pública y como era normal en aquellos años, primeros años 50, la propaganda peronista estaba muy presente en la escuela. Aunque no las maestras públicas, que eran todas sarmientinianas, por Domingo Faustino Sarmiento, que fue el padre de la escuela pública argentina, no lo eran, estaban obligadas a adoctrinar a los niños en el peronismo. Yo tenía en mi cuarto un retrato del general Perón, puesto como si fuera, en fin, Felipe González. como si fuera Felipe González. Sí. Y entonces recuerdo, porque en mi casa, yo, que era un niño pequeño, no sabía que mis padres eran antiperonistas, que mi familia era antiperonista. No lo sabía porque no se podía decir. En mi casa no se podía decir porque si se me escapaba a mí en el colegio o lo oían el personal de servicio de mi casa, las chicas, las mucamas, lo podían denunciar. Entonces no se sabía. Y el día que cayó Perón, el 16 de septiembre creo que fue, de 1955, mi padre nos sacó a la calle con su coche, a la calle Santa Fe, tocando el claxon, festejando la caída de Perón. Y entonces, cuando volví de aquella fiesta, era una fiesta, me acuerdo que rompí el retrato, destruí el retrato de Perón que había tenido en mi cuarto. Claro, el sentimiento político de un niño es muy frágil, es muy voluble, porque si descubre que sus padres habían sido perseguidos, cambia inmediatamente de registro. ¿Bien? Yo tengo un poema que escribí muchos años después, en el que cuento una experiencia de niño, que jugando, cosa típica de los niños, meter las manos en los armarios, metiendo la mano en un armario de las toallas, entre las toallas descubrí un objeto frío, helado. Cuando lo saqué, era una pistola que mi padre tenía escondida en el armario de las toallas. Claro. Para mí fue una experiencia que no olvidé nunca. El contacto con ese fierro, como se dice en criollo, la pistola, el fierro, ¿no? Que vendrá del otro fierro, del cuchillo. Entonces nadie me dijo por qué estaba esa pistola en casa. Dijeron, no, es un amigo de tu padre que se la dio para que se la guarde, pero no es nuestra. Claro, luego supe que mi padre estaba amenazado de muerte
y que la pistola la tenía para defenderse. Me pareció también, luego con los años, pensándolo, una irresponsabilidad enorme de mi padre, porque mi pobre padre, ¿qué iba a hacer con esa pistola? Luego supe que iba al tiro federal, a practicar. El tiro federal es un lugar donde se iba a disparar, ¿no? Aprender a disparar. Me he enrollado mucho. Muy bien. Iba a El preguntar, libro es así y es saludable que sea así, porque es como si todo el tiempo fuera para él inédito lo que va diciendo. Aunque lo vivió, lo contempló, etc., es tan inédito que a nosotros nos resulta inédito, naturalmente. de hecho hay un momento en el que habla el presente, que es con Guillermo Cabrera Infante, cuando dices, cito textualmente, antes hablábamos de tabacos, de pipa y ahora de puros. De hecho, también cuando le concedieron el premio Cervantes, le escribiste diciéndole aquello que había que festejarlo encendiendo un oloroso de buen tamaño. Que también, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ahí cuando empezó tu afición por los puros, porque no hay noche en Twitter que no te vea yo sin tu foto de Creo que sí, me sigues en Twitter. Te sigue todo el mundo. Bueno, Yo también te sigo en Twitter. sí señor, me honras con eso. Yo un día me preocupé mucho porque te quitaste de Twitter unos días y dije, uy, se ha quitado Juan, pero luego volviste. Se ve que Sí, tuviste volví algún- para tuviste algún- retuitear a mi hija. Ah, amigo, bueno, es una buena razón para volver. Se me ha ido la idea del puro, pero Pero era pura. era pura. No era pureza Canelo, no. También sale en el libro. También sale, sí. Señor. Era la poeta preferida de Gerardo Diego, sí. Sí. Todos estábamos celosísimos. Y luego llegó, yo pensé que Félix Grande estaba desde siempre, pero no, llegó contigo a la librería Visor. Aparece ahí, dice, y también llegó Félix Grande. Félix Grande, también llegó Félix Grande. Sí. Bueno, lo de los puros, tú me preguntabas por qué dejamos de hablar de pipas y empezamos a hablar de puros. Se empezó ahí la afición por los puros. La afición, tengo que contarlo, se la debo a Fernando Sabater. Fernando Fernández Sabater fue mi compañero de universidad. Fuimos juntos a primero de comunes en 1965. Pertenecíamos al mismo grupo. Simpatizamos ya entonces, yo tenía 18 años, él 17 o 18 también, porque creo que nos llevamos un año de diferencia. Y nos tratamos en aquella época. Luego pasó un tiempo que nos vimos menos y nos reencontramos cuando yo empecé a salir con Rosa Pereda, que era compañera de instituto, profesora en un instituto, y compañera del instituto de Lourdes Ortiz, también era profesora allí, y Lourdes salía entonces con Fernando Sabater. Y empezamos a salir los cuatro. A cenar, al cine, creo que incluso fuimos a los toros. Un argentino en los toros, qué horror. Bueno, fuimos a Toledo, un día del Corpus. Un día del Corpus en Toledo, a ver a no sé qué torero infame. Yo odio los toros. Amo las vacas. Pero los toros me encantan como animales
hermosos, sobre todo verlos en televisión cuando salen al ruedo, que son con toda la fuerza, con toda el... Me encantan. Pero luego cuando los veo cómo los castigan y cómo los van humillando hasta que los matan, eso no lo puedo resistir. Yo me he educado en un país que abolió las corridas de toros en 1816. En la misma ley que abolió los títulos de nobleza y la esclavitud. Y eso a mí me lo enseñaron de niño y eso no me lo cambió ningún político. Pero bueno, vámonos a Sabater, que me he ido por las ramas. Fernando Sabater, cuando salíamos, yo fumaba en pipa. Mi padre había fumado en pipa también. A mí me parecía que la pipa era una cosa muy intelectual, muy para escritores, muy elegante, que un escritor tenía que fumar en pipa. ¿Cómo un escritor iba a fumar, qué sé yo, cómo era lo que se fumaba entonces? Lo que fumaban los amigos, el tabaco negro ese español. Ducado era muy fino. No, los celtas y esas cosas que se fumaban. Bisonte, que estaba todo lleno de ramas. Entonces yo fumaba en pipa. Y llevaba una cartera con dos o tres pipas, porque hay que cambiarla cuando se calientan, las escobillas, el tabaco, en fin, todo eso, todo ese ritual, ¿no? Entonces cuando terminábamos de cenar, yo abría aquella cosa y empezaba con mi ritual, preparar la pipa y todo eso. Y Fernando me miraba, él sacaba un habano y lo encendía con una rapidez extraordinaria. A Fernando lo había educado en el mundo del habano su padre, pues, posiblemente también en corridas de toros. Porque a Fernando le gustaban mucho los toros en esa época, no sé si ahora. Y me dice un día, oye, ¿por qué no dejas ya esto de la pipa, que es tan pesado? Prueba el habano, ya verás que es mucho más satisfactorio. Y me dio un habano. Un día me convidó uno de los que traía él. Bueno, es verdad, era más fácil, menos complicado, el sabor era sabroso y poco a poco fui dejando la pipa y metiéndome en el mundo del habano. A Guillermo Cabrera Infante le pasó algo terrible. Miriam, esto no sé si lo cuento o no lo cuento en el libro, pero lo contaré en el siguiente, porque yo te digo que estoy escribiendo la continuación de este libro, que va a ser distinto de factura, de forma, pero que también va a ser memorístico. Se llama Malsana Memoria. Tengo escrito 2 o 3 folios nada más, pero tengo el proyecto de escribirlo este verano, o este año que viene, ¿no? Y entonces se me va la pinza. Miriam. Lo de Guillermo fue peor, porque un día, una de las visitas a Gloucester Road, veo que Guillermo no tiene pipa en la boca. Digo, Guillermo, ¿qué pasó con las pipas? Calla. Miriam Gómez me ha tirado todas las pipas. ¿Cómo? Me ha tirado todas las pipas y ha dicho que yo no tengo altura para fumar en pipa. Estatura. Estatura. Eso me pasa a mí. Claro. Fíjate qué cosas. Peor era lo de Félix de Azúa. Peor era lo de Félix de Azúa. Félix de Azúa un día me confesó, en Londres también,
Se ve que lo de las pipas en Londres, en una casa que teníamos en Londres, que era de mis padres, y en Upper Thames, que tú conociste, el apartamento del Upper Thames, cuando Sí. vivías en... Lo he visto ahí citado y me acuerdo. Cuando vivías en... ¿Cómo se llamaba tu torre? En Tower, Tower, sí. no sé cuántas... Barbican. Barbican Tower. Sí, estaba muy cerca. Se podía ir andando. Y se gustaba. Sí, cuando estabas de corresponsal en Londres. Y entonces Félix, que pasó unos días en un apartamento que teníamos allí, que era de un tío mío, parte del nuestro, él estaba estudiando, no estudiando, estaba de profesor, de lector en Oxford, y se pasó unos días allí y nos dijo eso de que, dice, fíjate, mi problema que tengo yo, que no puedo fumar en pipa. No era por la estatura, era por la belleza. Dice, porque la gente piensa, si yo fumo en pipa parezco un modelo de anuncio publicitario. Qué bueno. Y no puedo fumar en pipa. Bueno, pues nada, ahí empezaron los puros. Los puros me persiguen. Yo he tenido un infarto y me prohibieron fumar. El infarto lo tuve hace 15 años. Y hubo unos meses que le hice caso al médico y no fumé. Puros. Pero, fueron años. A mí me parecieron meses. Porque yo fumaba 2 puros diarios. Uno después de comer y otro después de cenar. Entonces empecé a fumarlos con pretextos. Hoy es el cumpleaños del niño, tengo que fumar. El niño. Hoy no sé qué. Entonces, buscaba pretextos para fumar. Hoy es el cumpleaños de Borges. Hoy es el cumpleaños de Borja. Vamos a fumar. Bueno, al final se me quitó el miedo. Además yo llegué al convencimiento de que fumar puros no es fumar. ¿Por qué? Porque no se traga el humo, no va al pulmón. Pero la saliva lo lleva a la sangre, lleva la nicotina a la sangre. ¿Y los dientes de abajo qué pasa con ellos? Uy, se ponen negros como los, Bueno, tú lo dices ahí. como los de Cosío, Lo dices en el libro. como los del pobre Que Cosío. tenías miedo de... Bueno, no. De José Que te María. limpiaba los dientes Que mucho. cada vez que me lavaban los dientes de abajo, me acordaba de José María de Cosío. Porque tenía los dientes Ah, sí, que era negros, horrible, negros, horrible. negros, negros. Los Y tenía. era gordo. Y vestía negro. Sí, sí, sí. Pero era cántabro y eso Las descripciones del libro lo perdonábamos son porque era cántabro. impresionantes, ¿no? Sí. ¿Cómo mantuviste? ¿Sabes por qué me estoy poniendo la chaqueta? Tiene frío. ¿No qué? Si me tengo que ir a un programa de televisión. No me digas. Tienes que ir a ver a Javier Le pedí Fortes. permiso a Rosa Pereda, ¿o no? Tienes que ver a Javier Fortes. Tengo que ir a ver a Javier Fuertes. No, que es mi última pregunta Sí, o intervención. sí, sí. Y diga. lamento tener que irme, pero es una cosa de fuerza mayor que me han avisado. A poca. Y además es el entrevistar. Sin ¿Te entrevistan a ti? Sí, Ah, bueno. pero bueno, Ahora da que igual. prueba por la noche. ¿Eh? Nosotros lo vemos siempre en diferido. Así me gusta. No, que ¿cómo has tenido esa retentiva? Porque de todo el mundo dices cosas que son pertinentes y que son suficientes para entenderlo. Bueno, espero que no sean impertinentes. No, Que no me persiga Cosío. Más allá. Diciéndole, no, quería los dientes blancos. Quería los dientes blancos. Sí, pero eso lo has cuidado mucho. Casi toda la gente, incluido Jim Ferrer, tiene el retrato de entonces que es equivalente al retrato que pudiéramos tener de ellos hoy, ¿no? Hay umbral,
Ullán, lo que dices de Ullán, es perfecto. Ahí no me Porque, acuerdo. sí, porque tú cuentas de Ullán que se cabrea contigo Ah, sí. porque tú... No ataqué a los novísimos. eso es. Porque Ullán siempre, y eso yo lo viví, y tú también, siempre estaba tratando de ser el que condujera la conciencia aleatoria de la época. Sí, señor. Era el algoritmo de la época. Bueno, oye, sigan ustedes. Bueno, querido. Hablamos. Adiós. Chao, gracias. Adiós, adiós. Disculpen que me vaya, ¿eh? Chao. Chao, Juan. Adiós, adiós. Gracias. Tampoco sabemos cuánto tiempo nos queda si nos van a echar. No, no nos echan, no. Son las 9 y... Si quieres proseguir tú, si quieres, veo que tienes cosas ahí apuntadas, si quieres alguna otra pregunta, y me gustaría también conversar con Mira, si te parece, el te hago entrañable público. un par de preguntas y sobre el Sí, público. cómo no. ¿Hay algo respecto a tu padre libre pensador? Mi padre era libre pensado. Pero no quería que celebraras tu Bat Mitzvah y te dijo, bueno, de hecho no hubo fotógrafos. No. Mira, yo si hubiera tenido un fotógrafo lo hubiera publicado en el libro. No hubo fotógrafo. Además te lo dijo y dice, Te solo lo te prohibió. dan pruebas ese día de que cuando seas grande te arrepentirás. Qué duro. Que mi padre era muy duro. Ten en cuenta que mi padre montaba a caballo sin montura. Guau. Como él decía, a pelo. O sea, que era un gaucho. Gaucho de Alepo, pero gaucho. Porque el padre de mi padre es el que, mi abuelo Marcos, es el que nació en Alepo. Por eso el título del libro. Mi padre ya nació en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en una calle que ya no existe, porque fue demolido, la manzana esa fue demolida para ser la avenida 9 de Julio. Y mi padre siempre nadó por su cuenta. No nadaba con el grupo, sino que nadaba por su cuenta. Yo digo que era el libre pensador, porque eso se le copiaba a Borges, porque Borges siempre dice que su padre era libre pensador. Pero bueno, de alguna manera, ¿qué quiere decir libre pensador? Alguien que pensaba por libre, que no pensaba dirigido ni por una tradición, ni por una ideología. Yo tuve conflictos con mi padre. Yo llegué a insultarle, le llamé stalinista a mi padre. Mi padre se ofendió muchísimo. Lo de stalinista le pareció el peor insulto. Y me dijo, stalinista yo, que soy trotskista. Ahí descubrí que había sido trotskista. Yo creí que era solo espinosista, porque él creía en el Dios de Spinoza, no en el Dios de la sinagoga, sino en el Dios de Spinoza. Sí. Y eso me lo transmitió. Yo de alguna manera también he sido trotskista y también espinosista. Marcos, ¿por qué escribías entonces? ¿Por qué? ¿Por qué escribías entonces? En aquel momento, que era la pulsión que tenías para escribir. ¿En qué momento? Pues que empezaste a escribir. Ah, bueno. Yo empecé a escribir a los 14 años, bueno, antes, a los 14 años. Mi primer artículo que escribí fue en una revista Cicloestil que se publicaba en la Sociedad Hebraica Argentina, que la publicábamos nosotros, el grupo de biblioteca. A mí, mis padres estaban obsesionados de que yo tenía que aprender a nadar. Yo tenía terror al mar. Tengo
ensayo, un cuento, incluido en un libro sobre transfobias que publicó Manolo Hidalgo, en donde cuento mi terror al mar. A mí me gusta el mar como espectáculo, para mirarlo sentado tomándome un Campari, nada más. Y entonces mi padre quería a toda costa que yo aprendiera a nadar. Y entonces me inscribieron en la Sociedad Hebraica Argentina, que era un club civil. Sigue siendo. Es todavía, en la calle Sarmiento, Sarmiento, casi Junín. casi. Sí. Yo Soy vivo al socio, lado todos los días, pegado a la hebraica, famoso reto. hay un café ahí. Ah, yo soy socio vitalicio. Tengo por ahí todavía un carnet, un viejo carnet que dice socio vitalicio, que no debe tener ya ningún valor, porque eso habrá cambiado mucho. Entonces yo pertenecí a ese club y me mandaba mi madre con una maletita, con un bañador, para irme a la piscina cubierta que tenía la hebraica, que jamás pisé. Jamás pisé. Yo, antes de volver a casa, iba al baño, mojaba el bañador, que nosotros llamamos allá malla, llamamos bañador, la malla, mojaba la malla, la metía allí por sí, mi madre revisaba para que vea que me había estado nadando. ¿Y qué hacía yo? Lo que hacía siempre, me iba a la biblioteca. Y ahí se fundó el grupo de biblioteca, que éramos todos chicos de 11, 12, 13 años. Conservo a algunos de esos amigos que vuelvo a ver en alguno de mis retornos a Buenos Aires. Y ahí publiqué mi primer artículo, que se llamaba El Bar Mitzvah de Israel, porque era el 13 aniversario de la creación del Estado de Israel. Que yo muy bien en esa época no sabía muy bien tampoco lo que era. Pero a mí me gustó el juego de que el Bar Mitzvah se hace a los 13 años y que el Estado de Israel cumplía 13 años. Y entonces escribí ese artículo. Inmediatamente después, un año después, confisqué una máquina de escribir de la oficina de mi padre era ingeniero, tenía una oficina en el centro de Buenos Aires, en la calle Maipú, y me llevé una máquina de escribir y torturaba a mi pobre hermano, que compartía habitación conmigo, todas las noches con aquel ruido de la máquina, que hacían unos ruidos enormes, aquellas máquinas viejas, porque escribía poema tras poema tras poema. O sea, podía escribir en una noche, qué sé yo, 6, 7 poemas, que eran, como comprenderéis, horrorosos, horribles poemas. Pero yo estaba obsesionado con que yo tenía que escribir poesía. Claro, las lecturas de esa edad eran lecturas poéticas bastante elementales. Había leído a Neruda, había leído a Nicolás Guillén, que era un poeta cubano muy de moda en aquella época, y había leído a Juan Ramón, quizá, alguna cosa de Juan Ramón, y los terribles poemas que nos enseñaban en el colegio, que era Olegario Andrade y todos esos poetas patrióticos. Bueno, el resultado no podía ser mucho mejor del que conseguía. Pero me acuerdo el día que le confesé yo a mi padre que yo quería ser escritor. Mi padre estaba horrorizado. Mi padre quería que yo fuera abogado, no porque le gustaba mucho la abogacía, sino porque le parecía que era lo más aproximado a escritor al que yo podía acceder, era la abogacía.
E incluso llegué a hacer un primer curso en la Facultad de Derecho de La Plata, cogiendo un tren de madrugada y que terminaba siempre en un café maravilloso donde nos reuníamos todos los estudiantes y no íbamos a ninguna clase de derecho ni de nada. Conservo, eso sí, un tomo de introducción al derecho que lo guardo como una especie de talismán, hasta que conseguí que mi padre me dejara inscribirme en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, que estaba entonces en la calle Viamonte, donde conocí a Borges. ¿Y cuál es la razón por la que escribes ahora entonces? Para mejorar aquellos malos poemas de los 14 años. Pues, ¿alguna pregunta? ¿Queréis preguntar algo? Todos no, de golpe no, por favor. ¿Nadie? A ver, el Sí, título, sí. Tenemos. Sí, el aquí. título nos lo explicas un poco. El título. Sí. Bueno, mi madre, que era muy fantasiosa, a mí me puso como middle name Ricardo, por Ricardo Corazón de León. Porque en mi familia todos los primogénitos nos llamamos Marcos por mi abuelo. Yo soy el mayor de los Marcos Bernatán de mi generación, pero somos 7 o 8. Todos tenemos middle name para diferenciarnos unos de los otros, porque en la República Argentina no se usa el segundo apellido, como en España. Entonces, para saber cuál de los Marcos es, hay que tener un middle name. Entonces me puso Ricardo por Ricardo Corazón de León. Pero lo de Ricardo Corazón de León era también un poco triste, porque al fin el pobre Ricardo se fue a las cruzadas, le fue bastante mal, tenía ese hermano tan malo. Claro, esto lo sabemos todo por Robin Hood, ¿no? Por error Flynn. Errol Flynn. Y otro de los nombres que me puso de niño fue Príncipe de Alepo. Yo era su príncipe de Alepo. A mi madre le gustaban, porque mi madre, aunque era argentina, se educó en Francia, se educó en París, y ella era bonapartista. Mi madre era napoleónica, bonapartista. Le gustaban mucho los títulos, emperador, príncipe, todo eso. Le gustaba. Y ella me transmitió el amor a la figura de Napoleón Bonaparte. Yo también soy bonapartista, lo confieso públicamente. Además pertenezco a la Napoleonic Society of America, nada menos, que celebramos. Vitalicio también. Bueno, si pagas la cuota, sí. Celebramos todos los años una cena napoleónica en Nueva York, en que los camareros sirven la mesa con tricornios de cartón y sirven vino de Córcega, que es lo más napoleónico de la cena, el vino de Córcega. Y tengo una botón de laca, lacado, muy bonito, de la asociación, que me lo suelo poner cuando voy a las recepciones reales. Las pocas veces que me invitaban, ya no me invitan, a Palacio Real o a recepciones reales, ¿no?
sobre todo para que la gente me pregunte qué botón es ese, quién me lo había conseguido. Entonces yo digo que es la Napoleonic Society of America. Bueno, luego cuento una anécdota. Pero lo del príncipe viene de ahí. Le cuento la anécdota esta de la embajada de Francia. No viene en este libro, tendrá que venir en el próximo. Nos invitan al botón que le iban a imponer a Fernando Savater en la embajada de Francia. El caballero, no sé qué, esas cosas que tan bonitas. La Legión de Honor. Bueno, entonces vamos allí, estamos paseando por los salones de la embajada, los gobelinos, los cuadros, y hay un señor que es como agregado de prensa o agregado cultural o algo de la embajada que nos está explicando. Estamos esperando de que llegue ya el embajador, que llegue Fernando para imponerle la medalla, ¿no? Y me dice, estos gobelinos son de tal siglo, este cuadro es... Entonces yo le digo, excusez-moi, monsieur, est-ce que nous avons ici quelques souvenirs de notre bon roi Joseph? El joven diplomático francés palideció bajo el maquillaje y dijo, oh, no, una parlería ici, rien. Luego diría, hay que ver qué locos invita Savater a sus galardones. Bueno, esas son algunas gamberradas que uno ha hecho a lo largo de la vida. Cuéntame alguna anécdota cuando ibas a ver a Vicente Aleixandre. Ah, mi amigo. Debo decir que aquí... ¿No quieres que lo diga? Vale, sí. Vale. Sí, porque ya que has empezado. Y te iba a preguntar por qué te acordabas de la higuera, que no la he cortado. ¿Te acuerdas de la higuera? Sí. Que la iba a cortar, digo, no la corto. Es que la higuera es un árbol sagrado. Sí. La higuera es un árbol sagrado. Pero te acordabas de ella, luego la vistes. ¿Eh? Que te acordabas de que había una higuera, luego la vistes tú, Sí, esa higuera, ¿no? la higuera, sí. ¿Te acuerdas de Nueva York cuando te lo dije? La higuera... Él te cita como el niño, ¿no? Hay algún libro, cuando se refiere a ti, dice como el niño. Sí. Tú ibas a verle, ¿no? Sí, claro. Sí, yo he leído en algún libro que pone el niño se refiere a Ricardo Carmona. Qué amable. Yo ya había cumplido 18, 19 años, no era tan niño. Sí, claro. Pero sí, yo visité a Vicente Aleixandre hasta su muerte. Sí. Lo visitaba muy a menudo, tuve una gran correspondencia con él cuando él estaba en Miraflores o cuando yo estaba fuera de Madrid, estaba en Londres o estaba en Buenos Aires, entonces nos escribíamos. Fue Guy Ferrer el que me recomendó, vete a ver a Aleixandre, cuando yo me quejaba del ambiente tan triste, tan gris, tan mortecino del Madrid literario de los años 60 en España. Y me dijo, vete a ver a Aleixandre, y de verdad que cada visita a casa de Vicente era una especie de ¿cómo te diré yo? Una sanación, ¿no? Era como si yo
iba a curarme a casa de Vicente. Llegamos a llevarle hasta el niño, porque se empeñó, Vicente, traerme al niño, y llevamos a Jimmy bebé, a Belintonia, 6 meses. con 6 meses. Vicente fue muy importante para mi generación, muy importante. Fue el maestro, el gran maestro del 27 vivo, que estaba en España, que no era franquista, más bien lo contrario, y que nos ayudó mucho a todos los poetas, nos ayudó mucho. Cuando Juan hablaba de la generosidad que escasea en el mundo literario, Vicente es un ejemplo de esa generosidad en su generación. Mi amigo, ya tengo que decirlo, es hoy el propietario de la casa de Vicente Aleixandre en Miraflores de la Sierra, y ha tenido el buen gusto de mantener el dormitorio, Toda la casa. bueno, toda la casa, claro, Sí, pero me ha dejado igual. lo has mantenido como era, pero su dormitorio tienes la cama, conseguiste, ¿no? Tengo la cama y el escritorio, Y el escritorio, varias cosas. y luego muchas primeras ediciones. Casi toda el mundo es una, que está muy cara. Menos la de ámbito, los demás todas. Es la más cara. La de ámbito, no hay forma de conseguirla. Sí. Sí, las demás sí las tengo todas. Sí. Qué bien, qué bien. Pues no sé, Nosotros hicimos una visita. Yo no había ido nunca a Miraflores en vida de Vicente. pero es que no lo he ido cuando te lo comenté en esa cena. Lo primero que me preguntaste fue, ¿está la higuera todavía? Y yo la iba a arrancar, que estaba medio muerta. Cuando llegué, digo, pues ya no la arranco, la cuido. Y ahí está. Qué bien, Sí, yo pensé que habías estado qué bien. al hablar de la higuera. Bien, yo en este libro cuento. Nosotros tuvimos un pequeño chalet en el Escorial. Cuando describo las distintas plantas con mi escasísima erudición botánica, las distintas plantas que hay en el jardín del arcabucero, digo que al fondo había una higuera que los antiguos dueños habían traído de Granada, y que luego me enteré por unos primos de que para el judaísmo la higuera es un árbol sagrado. Pues aquí está. Pues ahí está la higuera. Nosotros disfrutamos poco de aquellos higos porque los pájaros se los comían siempre. Cuando llegábamos, o estaban verdes, y cuando estaban maduros se los comían los pájaros. Eran más rápidos que nosotros. Pero algún higo probamos de esa higuera. ¿Que seguirá allí? Supongo. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? ¿Nada? Bueno, yo únicamente insistir en lo que decía Juan de la generosidad de Marcos, que yo he vivido en carne propia hace miles de años, cuando éramos muy jovencitos, mi marido José Abello y yo, que fuimos a Argentina, y Marcos nos dio las direcciones de todo el mundo. Sí. Conocimos, pero además no solo nos dio las direcciones, es que escribió a la gente. Manucho Mujica Lainez nos recibió encantadísimo en su casa de Cruz, ¿cómo se llama? En el paraíso, El Paraíso, en la Sierra Cordobesa, en Cruz Chica. y nos invitó durante una semana a Cuerpo de Rey en ese sitio con este señor absolutamente maravilloso,
Pero esto era porque Marcos le había escrito. Pero su familia en Buenos Aires nos recibió y nos invitó a comer y nos llevó por ahí de excursión por el Tigre, en fin, que no solamente es que nos dio unas direcciones que nosotros contactábamos, sino que él se tomó el trabajo de ponerse en contacto con ellos y de que nos recibiesen como si fuésemos reyes, y éramos unos pipiolos de 20 y no sé qué, que pues mi marido José Abello y yo que no éramos nadie, ¿no? Y que eso demuestra la generosidad tremenda que bueno, que simplemente quiero dar un apunte más de lo que decía Juan. Pues nada, recordemos a Manuel Mujica Lainez, Sí, ese gran escritor sí, que está que tan... siempre tenía la bronca esa de que había tenido la mala suerte de nacer cuando Borges. con Borges. Eso lo impedía de mis padres. Hay que ver, hay que ver. Y decía él, y la madre tiene un trabajo porque tiene que escribir todos los libros, la madre de Borges, tiene que escribir los libros de Jorge Luis y luego pintar los cuadros de su hermana. Que tiene un trabajo la señora tremendo. Doña Leonor. Sí, 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 señor. sí. Conocí a la madre de Mujica, que era una señora también estupenda, que escribió un libro que se llamaba Recordando, que tenía 300 años, pero era una mujer La esplendida. madre de Manucho. De Manucho, Sí. de su estancia en París y tal. Manucho y Doña Leonor Sí, eran amigas, sí, sí. eran sí. amigos. Sí, Perdón por la incorrección sí. políticamente incorrecta. Sí. Pues bueno, yo creo que podemos dar por finalizado. Bueno, pues agradecerles a todos los valientes que hayáis venido hoy con estos 45 grados a la sombra que estamos viviendo. Yo estoy desesperado por el jueves irme a Santander. Qué bien.